Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Iñaki San Juan, inspector jefe de la Policía Nacional y autor del libro Operación Protector. Con Iñaki vamos a hablar del trabajo de los grupos de información, así como todo lo que envuelve a los agentes encubiertos y sobre todo de su libro. Esta entrevista está grabada el 13 de junio y va en memoria del compañero Juan José Lara, caído hace 2 días en una intervención en Andújar. Y hoy, antes de iniciar, lo que os vamos a pedir es que tengáis mucho cuidado en la calle. Nunca sabemos cuándo podemos tener una intervención en la que esté en peligro nuestra vida. No nos queda otra que entrenar y seguir formándonos, ya que lo importante siempre es volver a casa con nuestra familia. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Iñaki. ¿Qué tal estás? Hola, compañero. Un placer estar aquí con vosotros. Pues nada, lo primero agradecerte por parte de ITEPOL tu tiempo y estar aquí y compartir ahora pues, una charla que va a ser bastante productiva. Iñaki San Juan, compañero de inspector jefe de Policía Nacional y autor del libro Operación Protector. Para aquellos compañeros que no te conozcan, una breve presentación, por favor. Bueno, pues soy Iñaki San Juan. Entré como policía local en el año 2005. En el año 2007 me fui a la Academia de Ávila para ingresar en la escala ejecutiva de inspector. Prácticamente mi labor profesional la he ejercido en determinados periodos, sobre todo al principio de los ascensos, tanto de inspector como de inspector jefe, en las unidades de seguridad ciudadana y la mayor parte, el 90%, en las unidades de información de la policía. Primero en radicalismo violento y desde el año 2015 en terrorismo yihadista. Actualmente desempeño el puesto de jefe de la sección operativa de terrorismo internacional yihadista, operaciones encubiertas, tráfico de armas y explosivos y contrainteligencia en la Brigada de Madrid. Parece que es mucho y que soy la hostia, pero no, tengo un equipo de gente extraordinaria que son los que investigan y los que verdaderamente se dejan la piel día a día en el ámbito operativo. Pues la verdad es que tu libro, recientemente publicado y que tenemos la suerte de haber leído y que de aquí recomendamos, Operación Protector, que por lo que estás comentando de terrorismo islamista se inicia por esos derroteros. ¿Qué nos puedes contar de forma generalizada sobre el libro, ¿no? Para que la gente se anime a leerlo? Bueno, pues es una historia real. Siempre digo que ha tenido buena crítica, pero no soy escritor, soy policía y siempre seré policía. Y me tuve el honor de vivir en primera persona la Operación Protector, que por supuesto se llamaba de otro nombre, y eran unas informaciones que llegaron por unos cauces no habituales. Nos llegó una información desde Bélgica que también se apoyaba en otros servicios secretos, en los cuales una célula muy similar a Bataclan quería atentar en España, y entonces se inició la Operación Protector, una operación de introducir un agente encubierto, jurídicamente encubierto, bajo la protección y amparo judicial de la Audiencia Nacional, en las mafias rusas e irlandesas de la Costa del Sol, diferente a todas las operaciones encubiertas porque el objetivo no eran esas personas con las que estaban introducido el agente encubierto, que se ven muchas peripecias con ellos, pero verdaderamente nos ayudaban a tener la cobertura necesaria para intentar recibir las armas explosivos de los terroristas y tratar de evitar el atentado. Se pasaron momentos de suma tensión, muy reales, y verdaderamente se ve desde el primer plano, ya lo habrás visto, del sufrimiento, el miedo y la incertidumbre que sufre un agente encubierto y todo su equipo de seguridad y el manipulador. Pues sí, la verdad, el autor del libro, Roberto, es muy entretenido lo que le ocurre. La verdad es que no se conoce mucho, ¿no?, sobre los grupos de información, claro, por motivos obvios, pero algo que puedas contar de forma generalizada. Bueno, los grupos de información que siempre han parecido que es un secreto de Estado, verdaderamente luego tenemos que apoyarnos en muchísimas unidades que verdaderamente son claves para todos nosotros. Nos dedicamos a la lucha antiterrorista, a contrainteligencia y otras labores que tienen un nombre así rimbombante y son extremadamente importantes, pero verdaderamente esto es un equipo, son cuerpos policiales, es decir, sin seguridad ciudadana no solo de Policía Nacional, de los compañeros de policía local, que nosotros hemos abierto operaciones muy importantes gracias a compañeros de seguridad ciudadana de la policía local que han cogido la información
pertinente y nos la han pasado y han salido operaciones muy buenas. Teníamos la fama en la lucha de ETA, que yo no la viví, pero que somos grupos muy estancos. También se habla de los de información, son los raros, son los espías, son los tal, pero verdaderamente lo que tratamos es de colaborar igual que todos los compañeros y de colaborar sobre todo pues, para el bien de la ciudadanía y para que no haya atentados. Pero como te digo, es un equipo muy conjunto y sin seguridad ciudadana, por ejemplo, o sin las unidades de extranjería en muchas ocasiones, verdaderamente información lo tendría francamente complicado. Pues ahí queda dicho. Como has adelantado antes, lo del terrorismo islamista que se inicia el libro, y el protagonista, Roberto en este caso, que es el que cogen para ello, tiene que pasar una serie de pruebas, ¿no? Tanto físicas como psicológicas y tácticas operativas. ¿La vida real sería así? Sí, es una parte que ha gustado mucho porque no estamos acostumbrados a ver ese proceso de formación y es un proceso de formación tanto físico, pero sobre todo psicológico muy duro. Sería así, como se cuenta real, pero diferente en cada uno de los casos. Es decir, para hacer el proceso formativo de un compañero que vaya a ser agente encubierto o infiltrado, se valora su personalidad y sobre todo se valora el entorno criminal en el cual se le va a introducir y conforme a eso se le hace un curso de formación con unas pruebas que van a ser diferentes en cada uno de los casos. Son pruebas, como se ha visto, extremadamente complejas, tanto físicas hasta llegar al culmen físico del cuerpo humano, ponerlo al límite, como sobre todo psicológicas, porque un infiltrado, un agente encubierto se va a mover en una palabra que se llama incertidumbre y lo que tiene que tener es una capacidad de adaptación brutal. Podríamos decir que el Tajo decide. El Tajo, perdón, el Tajo decide, sobre todo cuando está el geo de por medio, el Tajo decide siempre. Sí, sí, ¿no? Y el mando, el tigre, que no hace muy buenas migas tampoco, ¿no? Sí, Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, así que nuestros pero oyentes que se animen a leerlo. todo lo que sea con los geos son los números uno en hacer sufrimiento y en pasar ellos el sufrimiento y te lo hacen pasar extremadamente mal. Sí, sí, no, la verdad es que esa parte, además, como viene también adaptada, yo por eso te quería preguntar, pero bueno, ya has dicho cuánto había de realidad en el libro, cuánto había de ficción, pero bueno, ya lo has dejado caer, sobre todo, ¿no? Por esa parte de ese documental que se hizo sobre el geo y que comentas en el libro también las pruebas que tiene que pasar. El agente encubierto lo pasaba fatal y siempre estaba pensando, ¿qué hago yo aquí? Que yo no voy a ser un geo. Pero Sí, bueno, sí. ellos son prioritarios y ellos tienen una formación muy buena, sobre todo para hacerte sufrir. Y luego la parte operativa táctica que va después, la verdad es que esa forma de que tienen los grupos para intentar detectar si le están siguiendo y demás, la verdad es que estaba muy bien explicado y está muy bien, esa parte también. Has dicho, Iñaki, en tu presentación que también estás en contravigilancia, pero ¿cómo se definiría o qué serían esas labores de vigilancia y contravigilancia? Y si podrías poner algún ejemplo. Bueno, la vigilancia y seguimiento, todos los compañeros sabemos lo que es decir, estamos acostumbrados también a ver muchas veces que en una película, en una serie, dos policías de paisanos se meten en el mismo coche y siguen a un narcotraficante, a un terrorista durante 5 días. Eso nunca pasa. Te muerden o te detectan en la segunda rotonda. Por lo tanto, el hacer seguimientos o vigilancias un vehículo con 2 funcionarios es en la actualidad prácticamente imposible. Pero los seguimientos y vigilancias son el seguir al objetivo constantemente, el tenerlo o en visual o por lo menos tenerlo encerrado en una determinada circunstancia. La contravigilancia, que es muy importante en determinadas funciones, sobre todo de escolta o sobre todo las contravigilancias que se realizan a agentes encubiertos para hacer una salida segura, una extracción segura cuando haya que extraerlo de determinados lugares, es poner una vigilancia principalmente estática y saber o detectar si hay una vigilancia sobre el agente encubierto, una vigilancia sobre el VIP o una vigilancia sobre el objetivo que tú quieres controlar. Son extremadamente eficaces porque si verdaderamente malos o criminales ponen una vigilancia como muchas veces pasa, al infiltrado o al agente encubierto, pues el equipo de seguridad debe detectarla para los contactos con su manipulador o los contactos o extracciones seguras sean efectivamente seguras. En el ámbito de los infiltrados agentes encubiertos las tratamos de hacer casi siempre por la seguridad del infiltrado y sobre todo por la seguridad de las comunicaciones que pueda realizar ese infiltrado agente encubierto. Entonces las contravigilancias para tratar de detectar posibles seguimientos o vigilancias al infiltrado son muy, muy, muy necesarias. Pues nada, ahí queda dicho también.
Todo esto requiere, que has hablado antes de la Audiencia Nacional, el tema jurídico, ¿no? ¿Qué trámites se requieren para ello? Bueno, ahora que está de moda por el compañero de Cataluña, otros compañeros que estaban infiltrados, ¿Dónde la medalla, no? verdaderamente Emocional de la CUP. se merecen, todas las personas que están realizando esas funciones se merecen un monumento, por supuesto. Es cierto, hay que decir a todos los compañeros que nos ven que cualquier actuación de un infiltrado o de un agente encubierto, que la distinción debe de ser voluntaria, porque hay que saber que su vida no va a volver a ser igual. Sus medidas de seguridad deben de estar permanentes y el mundo es un pañuelo y te puedes encontrar a cualquier persona en cualquier momento. Sí, que en el libro pasa. Efectivamente, Con y un es algo que compañero del instituto. claro que sí. Si es en la operación se puede ir al traste, pero si ese compañero años después se encuentra a las personas que no se tienen que encontrar por una falta de medida de seguridad y va con la familia, es mucho más peligroso. Por lo tanto, hay que tenerlo siempre en cuenta. El infiltrado, esa figura que está tanto de moda en la actualidad, es alguien que capta información a efectos de inteligencia, solamente es policial, es decir, no hay autorización judicial ni fiscal y por lo tanto tiene que tener enlaces con el entorno de investigación siempre que no se cometan delitos y él mismo no puede cometer delitos. Es una figura extremadamente compleja porque muchas de sus actuaciones serán alegales. No significa ilegales, pero sí alegales. Por lo tanto, está en un marco de incertidumbre jurídica en muchas ocasiones complicado de sobreponerse a ello. La figura en la que yo estoy prácticamente enamorado por haberla vivido y por haber escrito sobre ella y por estar dirigiendo muchas operaciones en ese sentido es el agente encubierto que hay virtual o informático y el físico. El virtual o informático es a través de la red, muy válido para terrorismo islamista, para la dark web, etcétera, y para pedofilia, etcétera. Pero el principal es que se pida también el agente encubierto físico, porque al final todos los malos, aunque empieces en la red, vas a acabar en un encuentro físico si la operación es de relevancia. Ese agente encubierto físico ya hay un control judicial o fiscal, puede estar autorizado por un fiscal o puede estar autorizado por un juez. Y verdaderamente ya puede cometer delitos y tener un enlace permanente con los entornos de investigación. Los delitos, por supuesto, dentro del objeto de investigación. Y es una figura muy buena. En España es cierto que es una figura que tiene una complejidad porque es muy dura legalmente, es decir, está la figura de la provocación del delito, que siempre marca la operación y que es extremadamente compleja porque está regulada de una forma muy, para entenderlo entre compañeros, pues muy dura. Y entonces siempre tenemos que estar de que no puede haber una provocación del delito para que la operación no se vaya al traste, pero es una figura muy eficiente. Pues nada, ¿y cuánto puede durar este tipo de investigación del agente encubierto? Normalmente se conceden por plazos de 6 meses, en otras ocasiones por menos, y pueden ser prorrogables. Es cierto que cuando ya hay un control judicial, una operación de agente encubierto puede durar años bajo el control judicial, pero tampoco te puedes ir a muchísimos años, como estábamos acostumbrados en la lucha de ETA. Esas figuras eran infiltrados. Ahora los agentes encubiertos tienen un periodo de tiempo que puede durar la instrucción, que normalmente pues puede durar 1, 2, 3 años, pero no se puede ir muchos años más allá, principalmente porque no es efectiva de cara a la autoridad judicial. Y por parte del sector judicial, ¿están por la labor de conceder este tipo de investigaciones? Bueno, la relación, yo sí que tengo que decir, hay de todo, por supuesto, pero mi relación ha tenido la fortuna, la suerte de encontrarme en mi carrera profesional, a lo mejor por el ámbito profesional en el que estoy, de la Audiencia Nacional en muchas ocasiones, pero también en otras ocasiones que se han pedido. Hicimos agentes encubiertos la operación Jenner de las vacunas falsas, la hizo la unidad o la sección que yo dirijo, o hoy recientemente que ha salido lo de los títulos universitarios falsos, y todo viene de esos agentes encubiertos virtuales que les llega información en la dark web de todo tipo. Y la relación con las autoridades judiciales y fiscales, que son fundamentales, verdaderamente yo he tenido la suerte de encontrarme verdaderos profesionales muy buenos. Tengo el máximo ejemplo, un exponente en el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que verdaderamente me ha ayudado muchísimo en los momentos buenos y malos, y me he encontrado algunos jueces y juezas de la Audiencia Nacional o de juzgados de instrucción que verdaderamente se involucran, y cuando se involucra la autoridad judicial o fiscal, lo sabéis, que sois compañeros y lucháis mucho más en circunstancias que os jugáis la vida que el servicio de información. Creo que las operaciones salen adelante. Si no hay una coordinación y una unión entre las fuerzas policiales y judiciales, esto no funciona. Pues ahí
ahí queda dicho y que haya esa colaboración por el beneficio de todos. Me imagino que tendréis dentro de vuestros grupos de información que tendréis un material que cuando tú ya lo has visto, Iñaki, dijeras, esto ni en Misión Imposible, ¿no? Por ejemplo, que no podías contar de ese material que dijeras, es espectacular. Bueno, el principal material que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad en nuestro país, en España, no son medios físicos, es el medio humano. España, vamos a decirlo, que todos somos compañeros y lo vamos a saber, no tenemos los medios físicos que tienen otros servicios extranjeros, ni los recursos económicos ni materiales, pero tenemos unos equipos profesionales, la Policía Nacional, la Policía Local o la Guardia Civil, que verdaderamente, gracias a esos equipos humanos y que verdaderamente vocacionales y que se juegan la vida, sale el trabajo. Tú lo sabes que tú eres uno de ellos y vas a una historia y te juegas la vida siempre. Y por eso sale el trabajo. Los medios materiales, es cierto que tenemos la suerte de que el Servicio de Información tiene medios materiales para afrontar varias operaciones. Contamos con fondos reservados, que es algo muy importante porque no se debe dejar constancia o seguimiento del posible gasto de dinero en una operación encubierta y sobre todo los medios de la actualidad, del presente ya y del futuro, que son medios tecnológicos. Muchas veces las vigilancias o contravigilancias las hacemos con medios tecnológicos y eso es una pasada. Dicho esto, no somos Misión Imposible y verdaderamente el factor importante que tiene cualquier cuerpo policial en España, que son buenísimos todos los compañeros, es ese factor humano y que verdaderamente siempre se superan día a día. Si no, esto no saldría adelante. Y por ejemplo, haces una mención de ese reloj, ¿no? Que creo que era 20.000 euros que lleva el protagonista. Eso es así, ¿no? Eso que luego dije que lo tiene que devolver, pero sería así. Sí, pero ese medio material no era de la policía, eso no lo dejó un criminal. Ah, vale. Pues sí, el reloj de 20.000, 30.000 euros no lo dejó un criminal. No lo dejó un criminal porque los criminales se fijan mucho sobre todo narcotraficantes o del tráfico de armas o del blanqueo de capitales, se fijan en la forma de vestir y en lo que lleves. Y el reloj es clave, porque yo no llevo un reloj de 20.000 euros en mi vida, ni lo voy a poder llevar. Pero verdaderamente se fijan en ese reloj y si llevas un reloj de 30.000 euros, lo primero que dicen es, este no es policía. Porque este es un tío que le gusta un reloj de 30.000 euros. Y verdaderamente yo no me lo compraría. No puedo comprármelo, vamos a ser sinceros, pero tampoco me lo compraría. Y en ese caso funcionan muchas veces. ¿Por qué? Porque se parece a ellos y eso es lo que ellos buscan. Pero luego cuando terminó la parte de Operación Protector, el reloj se devuelve a su dueño. Bueno, has dicho que tu especialidad es el terrorismo islamista. Si alguien te dijera que se lo resumiera brevemente, ¿qué le dirías? Bueno, el terrorismo yihadista es para resumirlo a los compañeros en muy pocas palabras, es el terrorismo global. Nadie está libre de este terrorismo y nadie va a estar libre en mucho tiempo y posiblemente nunca vamos a estar libres de este terrorismo. Es el terrorismo global que amenaza a la libertad y a la seguridad de todos los países y de todas las personas que no entren dentro de esos ideales extremistas religiosos que ellos defienden. Todo cambió con la aparición de Daesh, de ISIS, del Estado Islámico y las fuerzas que nos dedicamos a las fuerzas policiales que trabajamos el terrorismo nos tuvimos que adaptar a un aparato de propaganda brutal, nunca visto hasta entonces, de un aparato de captación de diferentes perfiles, nunca visto hasta entonces, y adaptarnos a ellos, sobre todo tratar de introducirnos en esas redes para captar la información o localizar tanto células como terroristas individuales. Hay que ser franco y en ocasiones, por desgracia, se falla, lo pasamos francamente mal cuando hay un atentado y una persona inocente muere. Y por desgracia, mi opinión es que este terrorismo hay que combatirlo con todos los medios, con toda la fiereza que tenga y que nos permita la ley, pero es un terrorismo que no va a desaparecer. ¿Y actualmente cómo lo tenemos en España? Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Gracias a Dios, pues hubo una persona que falleció recientemente en Algeciras. Pero a mí me preguntan muchas veces si es verdad que se consigue que la sociedad parece que olvida ese atentado de las Ramblas en 2017, ese atentado en 2004 del 11M. Y verdaderamente no es que lo olvide, siempre lo tendrán ahí. El libro, ya sabes que Operación Protector está dedicado a todas las víctimas del terrorismo en un día duro, que sabes que ayer falleció un compañero de Policía Nacional y otro está gravemente herido. Y esta entrevista, como tú has dicho muy bien antes cuando hemos hablado, vamos a dedicársela a ellos, que se lo merecen.
y las víctimas del terrorismo siempre son los héroes de nuestra democracia. Pero hay que reconocer que la policía, todas las policías que se juegan la vida a diario, no solo el servicio de información, todas las policías algo bien harán su trabajo cuando son instituciones muy valoradas. Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, son instituciones muy valoradas y hacen que, a pesar de que haya habido atentados, la gente viva en libertad y muchas veces hasta se olvide de ese peligro del terrorismo. Eso es un éxito de la policía y no es un fracaso de la ciudadanía, sino que es un éxito de la policía. Para ir finalizando, en tu libro se resalta esa gran labor de los grupos de información que hacen para mantener en la sombra, para mantener la paz. ¿Qué le dices a tus agentes, que ya has dicho que es complicado y que puede que no vuelvan a tener la misma vida, al respecto? Bueno, se pasan momentos complicados. Yo ahora, por ejemplo, cuando hay operaciones encubiertas en las que los agentes míos participan, verdaderamente lo paso fatal. Lo paso peor que cuando estaba operativo. Ya no estoy operativo. Soy ascendido a inspector jefe y no estoy operativo. Es lo que peor llevo. Y es cierto que en muchas ocasiones se pasa peor por una circunstancia, porque al no estar ni siquiera de handler, que se llama de manipulador, o no meterte en la propia operación, desconoces lo que está pasando y ese desconocimiento, ese riesgo que pueden pasar los agentes que están bajo mi mando, lo paso francamente mal. Lo paso que muchas veces digo, si a un policía bajo mi mando le pasara algo, yo dejaría a la policía y estoy convencido de que así sería porque no lo podría soportar por mi forma de ser. Dicho esto, muchas veces me preguntan, y tú que eres un compañero y que te la juegas cada día en la calle, me preguntan algunos periodistas, no, pero tú que has estado de agente encubierto o la gente tuya son héroes. Cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad son héroes. El otro día lo hablábamos, acuérdate, y verdaderamente los que estáis en el Z, en esos vehículos o en seguridad ciudadana, esos indicativos como los compañeros los que les ha pasado, que vais a un aviso, que no tenéis apenas información y os encontráis a un hombre armado con un arma blanca, con un arma de fuego, que corre vuestro peligro o vuestra vida a peligro, vosotros sí que sois héroes. En muchas ocasiones nosotros en operaciones antiterroristas o en operaciones encubiertas, pues claro que la gente mía son héroes, son los mejores, pero tenemos muchísima más información y medios y el tener información sabes que es poder. Por lo tanto, siempre digo, los compañeros de seguridad ciudadana son los que se la juegan constantemente, pero en cualquier servicio te salta y te juegas la vida como así pasa en muchas ocasiones, por desgracia. Sí, exacto, ¿no? Lo que se suele decir, ¿no? Que los grupos especiales tienen medios y entrenan todos los días y los Eso. de la ciudadana ni tienen esos medios ni entrenan todos los días ni tienen esa Y fuerza. son los que tenéis además el riesgo máximo de que cualquier operación sabes que no son iguales, que tienes que decidir en décimas de segundo, cosa que nosotros tenemos la iniciativa y vosotros tenéis que jugaros la vida en cada actuación que hacéis, aunque sea la que parece más tonta, es la que al final siempre se lía. Pues sí. Ese libro Operación Protector, Iñaki, ¿dónde se puede adquirir? Bueno, pues ha tenido bastante éxito, cosa que es un orgullo para mí, para una persona que es policía y que no es escritor, y se puede adquirir en la Casa del Libro, en Amazon, en el Corte Inglés, y ahora ya online, pues se puede prácticamente en cualquier librería. ¿Y habrá más libros de Iñaki San Juan? Bueno, eso me han dicho, estoy en ello, pero tengo que sacar tiempo, que mi vida es extremadamente complicada, y sí, seguramente haya una segunda parte de Operación Protector, que lo único que puedo adelantar a nuestros compañeros es que en la segunda parte todo lo que puede salir mal en una operación encubierta salió mal. Pues mira, lo que has comentado antes de lo ocurrido en Andújar el pasado domingo, hoy es martes, estamos aquí grabando. Esto ha sido casualidad porque esta entrevista la teníamos programada hace ya tiempo y tenemos la suerte de contar pues, con un representante del cuerpo del compañero caído, ¿no? De Juan José Lara. Y lo hemos querido dejar para el final, el hablar de este tema, porque igual cuando has dicho antes que se suele olvidar lo del tema del terrorismo, pues qué mejor ponerlo al final y esos compañeros que nos estén escuchando que lo tengan en la memoria, ¿no? ¿Cómo se ha vivido desde dentro de vuestro cuerpo esa situación? Pues francamente mal, bueno, no solo del cuerpo, cualquier compañero, sea de Guardia Civil, sea de la Policía Local, sea de la Policía Nacional, todos somos compañeros, todos sufrimos por la pérdida de un compañero, sea del cuerpo que sea, y francamente mal. Yo cuando fallece en acto de servicio cualquier tipo de compañero, verdaderamente se me cae el mundo abajo. Cuando es una intervención de este tipo, además, con tan malísima suerte, pues ya es que se te cae el mundo y piensas en la familia de Juan José y en la familia del compañero que está gravemente herido y verdaderamente es una desgracia horrible. Por eso
Yo desde aquí en esta entrevista, que estoy súper a gusto, es un compañero que me la está haciendo, sí que digo y aprovecho para decir que a todos estos compañeros que estáis de la policía local, por supuesto de ITEPOL, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, policías autonómicas, que sobre todo los compañeros que estáis en la calle, en seguridad ciudadana, en servicios de integrales o de seguridad ciudadana, que extreméis la medida de seguridad en cualquier intervención y que tengáis muchísimo cuidado, que siempre, siempre, siempre vuestra vida por delante. Pues nada, ahí queda dicho, Iñaki, así que muchas gracias y esta entrevista en memoria del compañero Juan José Lara, caído en acto de servicio, y el compañero gravemente herido que seguramente se va a recuperar. Así que nada, muchas gracias, Iñaki, por tu tiempo y esperaremos la segunda parte de Operación Protector. Un placer estar con vosotros. Hasta luego, compañeros. Podcast ITEPOL.